noches a todos, mucho gusto. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Solo me indican si se escucha, por favor. Sí, se escucha. Muy bien, vamos a continuar con la parte introductoria que iniciamos a ver el día Constitución, pues hace énfasis que esos son los principios, la paz, la armonía, el bienestar, y menciona el bien común para que los habitantes de la República de Guatemala podamos tener un desarrollo integral. Y vimos entonces que esos mismos principios, esos mismos objetivos, también los desarrolla el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, para los que toman nota en su nota de libretas, en su computadora, en su tablet, mencionamos que vamos a usar como libro de referencia el libro de Derecho Internacional Público de Carlos Larios Ochaíta, y como leyes auxiliares hasta el día de hoy pedimos la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial. Así que anoten ahí parte de lo que tienen que estudiar y leer para el primer examen parcial. Es el preámbulo de la Constitución y establecer o analizar el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De la misma forma, tienen que leer otro aspecto al que hicimos referencia y que es el que da vida a la regulación en cuanto a la relación entre los países y por ende está estrechamente relacionado con el derecho internacional público y es la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en esta yo también no les recomiendo, sino que les queda como lectura obligatoria para el primer examen parcial, leer el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas y en ese sentido, pues leer también los propósitos y los principios de esta carta. Si les gusta leer y tienen la oportunidad, les recomiendo que lean completo ese documento. Entonces, teniendo ya claro para qué es el derecho y para qué sirve, el día lunes empezamos a ver uno de los conceptos que definen el derecho internacional, que también, de acuerdo a la definición de Aquejust, se le llama derecho internacional público o derecho de gentes. Y este no es otra cosa que el ordenamiento que regula las relaciones entre los estados. Esa fue una definición que se dio cuando formalmente se empezó a estudiar el derecho internacional, pero luego este autor y otros amplían la definición o el concepto, que como dijimos a veces es un poquito complicado hacer una definición, porque no siempre las definiciones responden a la naturaleza de la ciencia que estamos estudiando,
sino que tiene varias aristas. Entonces, los estados, dice este autor, solían ser los únicos entes con derechos y obligaciones internacionales. Pero el actual derecho internacional, dijimos que también atribuye derechos y obligaciones a las organizaciones internacionales, a las sociedades mercantiles y a los individuos, aunque sigue siendo cierto que el derecho internacional se ocupa principalmente de los estados. Así que esta es la primera definición, el primer concepto. Si pueden, pues le toman ahí captura de pantalla, le toman foto a este concepto para que les quede dentro de las definiciones que posiblemente se pregunten en el examen en relación al derecho internacional. Luego, hay otra definición. Yo traté de buscar las que hay dos definiciones más, las que más se acercan a la realidad del derecho. Derecho internacional público, dijimos el día lunes, de Carlos Larios Ochaíta. Yo creo que les dije que yo tenía la 8ª edición, pero si ustedes tienen una anterior o sea, alguna más reciente, pues no hay ningún problema en que la usen. El libro yo se lo recomendé como material de referencia, pero no es obligatorio que lo compren, como se los mencioné. Si alguno de ustedes tiene algún otro libro de consulta de derecho internacional, de algún autor nacional o internacional reconocido, pues puede auxiliarse del mismo. Otro de los conceptos del derecho internacional, de acuerdo a Montiel Argüello, en su libro escrito en 1982, establece que el derecho internacional es el conjunto de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad internacional. Entonces, si analizamos ya el primer concepto con el segundo, vemos que inicialmente la definición de derecho internacional público o derecho de gentes hacía referencia únicamente a la relación los estados. Sin embargo, conforme va avanzando el estudio de esta ciencia, pues ya vemos que no se refiere únicamente a los estados, y este autor ya habla específicamente de derechos y deberes mutuos entre sujetos o personas. Recuérdense que las personas, están las personas jurídicas y están las personas individuales, siempre y cuando tengan que ver alguna relación en la comunidad internacional. Entonces, este es el segundo concepto o la segunda definición que encontramos bastante apropiada en relación al derecho internacional. Y la tercera es la que da Podesta Costa, en la cual él establece que es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también de estos con ciertas entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Cuando analizamos los tres conceptos que acabamos de ver, de la misma forma, si pueden, hagan captura de pantalla de esta diapositiva porque son definiciones, vamos a darnos cuenta que los tres autores coinciden en que regula relaciones internacionales, pero no habla únicamente de la relación que se da entre los estados, entre las naciones, sino también ya incluye a empresas, incluye a personas individuales o jurídicas, o aquellas entidades que tienen relación dentro de la comunidad internacional y como requisito pues tienen que gozar de personalidad jurídica. Vamos entendiendo y nos va quedando claro el concepto de derecho internacional. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden hacerlo, solamente levanten la mano y les vamos dando el tiempo. A ver, tenemos aquí a Cristian Giovanni. De acuerdo a las definiciones, ¿qué entiende usted por derecho internacional público?
Cristian Giovanni Monroy Cian. Cristian Giovanni. Sí, buenas noches, licenciado. Hola. Solo que me permita, porque la otra definición, la primera, no la tengo en mis apuntes. ¿Sería tan amable de mostrarme la anterior diapositiva? Disculpe. Miren, recuérdense que yo les dije que el derecho es para que nosotros, de acuerdo a lo que vayamos estudiando de otros autores, hagamos nuestras propias definiciones. Entonces, de lo que hemos explicado y con las definiciones que están ahorita en la pantalla, con sus propias palabras, trate de explicarme qué entiende usted por derecho internacional público. Ahorita no les estoy pidiendo que me hagan una definición de autor, sino que me expliquen qué entienden ustedes por derecho internacional público. María Fernanda Álvarez, por favor. Buenas noches, licenciado, mucho Hola, gusto. buenas noches. Perdón. Ahora sí. Buenas noches, mucho gusto. Bien, lo que yo entiendo por derecho internacional son todas las normas que van a regir la relación entre los países o incluso entre, se me fue la palabra, entre los países o los estados entre sí para poder llevar una buena relación política sin faltar pues a las leyes del otro. Muy bien, gracias María Fernanda. ¿Alguien, otros dos más que quieran participar voluntariamente o los vamos escogiendo aquí de los que están conectados? Bueno, recuérdense que dijimos que la clase tenía que ser participativa y ustedes tienen que acostumbrar a expresarse porque su carrera es precisamente la de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero también abogados y notarios. A ver, Ana Lucrecia Hidalgo, deme usted su propia definición o lo que entiende de derecho internacional público, de acuerdo a lo que hemos visto en estas dos clases. Ana Lucrecia Hidalgo. ¿No está Ana? Muy bien. Vamos a seguir preguntando. A ver, Evelyn Galvez, ¿qué entiende usted por derecho internacional público? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Si puede encender su cámara, se lo agradezco, así los voy conociendo y tengo el gusto de irlos identificando cada uno. Ahorita enciendo mi cámara. Muy bien. Ya encendí mi cámara. Ahí está. Muy bien, mucho gusto, Evelyn. Mucho gusto, licenciado. Yo entiendo por derecho internacional que es el comportamiento de los estados, de los sujetos, entes políticos, que rigen sus propias leyes, competencias, y como decía la compañera, sin intervenir en las políticas del otro, comúnmente para garantizar la paz entre un país y otro. Muy bien, gracias, Evelyn. Efectivamente, parte de lo que mencionaba la compañera es que las normas de derecho interno y las normas de derecho internacional, una característica es que deben armonizar y no deben de reñir entre ellas, porque ya vimos que el derecho lo que busca es la armonía y cuando hay discrepancia, más adelante vamos a ver cómo es que armoniza el derecho interno con el derecho internacional. Vamos a
darle la oportunidad a una última persona que nos comente y vamos a ver si está aquí Ramiro Julio Antonio. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Para mí es el conjunto de normas que van a regir, digamos, las actividades y el desenvolvimiento de los estados entre sí. Muy bien. Gracias, Ramiro. Bueno, fíjense que a la propia definición, René Baltasar, vamos a darle, levantó la mano. A ver, René Baltasar, cuéntenos. ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Entre estos casos, digamos, como parte de la definición y los puntos importantes es regular las relaciones entre países. Tenemos los tratados que firman entre países, como la extradición y algunos de comercio, que se pueden introducir ahí para que puedan ser, en este caso, la relación de un país con otro. Pero para poderse ser ratificados por cada uno de los países se debe dar el dictamen para que no riña con el ordenamiento interno, como la Constitución y los ordenamientos de orden menor, y que pueda llevarse a cabo inclusive una ley, porque digamos para la extradición hay una ley, ¿verdad? Sin embargo, se utilizan los juzgados para poderse llevar a cabo todo el trámite. Sin embargo, se rige por la misma ley y esa está ratificada por ambos países, el requirente y el que va a entregar al que se está requiriendo. Y por lo tanto, se tuvo que haber habido un dictamen para que no tuviera problemas en cuanto al ordenamiento interno. Pienso yo. Muy bien. Sí, efectivamente, esa es una de las aristas que regula el derecho internacional. Y creo que la otra semana en las siguientes clases vamos a ver cómo es justamente lo que mencionaba René Baltasar, que armoniza el derecho interno con el derecho externo o el derecho internacional. Estos conceptos es bueno que ustedes los conozcan, pero más que memorizar alguno de estos conceptos, a mí me interesa que ustedes también formen su propia definición, su propio criterio, y que sin definir literalmente a un autor, ustedes logren explicar con sus propias palabras qué es el derecho internacional público. El derecho, pues, es una definición que ustedes en el 9º semestre ya deben manejar de memoria, y no solo a una, sino diversas formas de explicar la ciencia del derecho. Para efectos de nuestro curso, pues tener ustedes su propio criterio y establecer cómo definirían ustedes el derecho internacional público. En el examen les puede venir efectivamente que me den alguna definición de las 3 que hemos visto. Vamos a ver una cuarta, o puede ser una pregunta en donde ustedes tengan que desarrollar su propia definición, obviamente basado en lo que establece toda la literatura que ha sido escrita por los estudiosos de derecho internacional, por los internacionalistas, tanto antiguos como contemporáneos. Así que, gracias a los que participaron, nuestra clase, pues, va a ser de participación. Y sí les recomiendo que asistan, insisto, que asistan a las clases tanto virtuales como a las presenciales, que yo creo que ya la otra semana nos vemos de manera presencial. Muy bien. Ahora dice este concepto, esta definición. De todas las definiciones anteriores, la que da una idea más o menos general es la siguiente. Esta se encuentra en el libro al que yo les hice referencia, que pueden utilizar como material de apoyo. Y la definición es la siguiente: el derecho internacional público es el conjunto de normas y o principios que rigen las relaciones. De ir desarmando y armando este concepto,
les puede servir a ustedes para formar su propia definición de derecho internacional público. Primero, es un conjunto de normas. Cuando hablamos de derecho, siempre vamos a hablar de un conjunto de normas o principios, pero cuando hablamos de derecho internacional público, entonces nos refiere a que rigen las relaciones, primero, a los estados entre sí. Segundo, de los estados y aquellos entes internacionales que, sin ser estados en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estados. Ya van dos presupuestos: estados entre estados y de aquellos estados y entes internacionales que, sin ser un estado, reciben tratamiento de estado. De los estados y aquellas entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Ese es el tercer presupuesto. Y el último, de los estados y los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Conforme vayamos avanzando en nuestra clase, vamos a ir viendo quiénes son cada uno de esos sujetos, pero necesitamos tener la teoría, la base sólida para que cuando entremos a estudiar ya qué es un estado, quiénes son los entes que, no siendo estados, tienen carácter personalidad jurídica internacional, o las mismas personas o individuos que, de acuerdo a los derechos y deberes que realizan, pues se les considera de naturaleza internacional. Ahora vamos a pasar a las... Vamos a ver, todos tienen su pensum en relación a este curso. Ese lo pueden descargar de la página web de la Facultad de Derecho. Yo les recomiendo que lo descarguen porque sí, Axel Albeiro. No, Chelic, perdón ahí que lo moleste. Sería tan fino de poder pasar de nuevo su diapositiva anterior, solo para tomarle captura, si fuera tan fino. Gracias. Muy bien. Vamos a dejarla ahí un momentito. Bueno, les decía que sería bueno, o deberían de tener a mano su pensum de estudios para que ustedes vayan de una vez chequeando los temas que hemos ido viendo. El programa del curso, ajá. Ese lo encuentran solo permítanme un momentito. Ese lo encuentran en la página web de la Facultad de Derecho. Ahorita voy a volver a cargar la presentación. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda en relación a las generalidades del derecho internacional público y a los conceptos y definiciones que dimos? Si tienen alguna duda en relación a este tema, pues ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas para que podamos dejar claro y ya dar por cerrado la primera parte del programa. ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, que va a ser la base también para que vayamos profundizando en el estudio
del derecho internacional público. A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Primero vamos a dar la oportunidad si quieren participar, si no nosotros vamos a ir dando la palabra. ¿Alguien me puede decir por qué una ciencia necesita auxiliarse de otra? ¿Por qué una ciencia no puede aplicarse y desarrollarse en forma aislada? Vamos a darle, muy bien. Yo miro que no son muy participativos. Vamos a darle la palabra a William Alfredo Hernández. William Alfredo Hernández. ¿Puede encender su cámara, William? Buenas noches. ¿Puede encender su cámara? Sí. Bueno, yo creo que William no tiene buena señal o algo pasa por ahí. Vamos a darle la oportunidad a Víctor Ludwig García. Víctor Ludwig García. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, Víctor. Mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué piensa usted en relación a la pregunta que hice? ¿Me podría exponer nuevamente, Lick? Disculpe. Ya vieron que no están poniendo atención. Yo les pregunté que alguno de ustedes me explique la razón por la cual una ciencia no puede desarrollarse de manera aislada, sino que necesita auxiliarse de otras ciencias. Pues sí, Lick, porque realmente las ciencias van en paralelo, ¿verdad? Entonces es necesario tener algunos principios que denotan alguna similitud y por lo tanto pueden ayudar a desarrollar más el tema que se está abordando. Muy bien, gracias, Víctor. La orden, Lick. Y Silvia Carolina Gaina Gil, ¿qué opina usted en relación a la pregunta que realicé? Silvia Carolina. Aquí estoy, Lick. Buenas noches. Hola, Silvia, buenas noches. Si puede encender su cámara, se lo voy a agradecer. Permítame, licenciado. Ya lo encendí. Gracias, mucho gusto. Pues yo opino sobre, no sé si estoy en lo correcto, pero para rellenar lagunas en las demás leyes o para complementar. Muy bien. Gracias, Silvia. Efectivamente, usted dio un aspecto que es importante que tomemos en cuenta. Tal vez no es de rellenar lagunas, sino que la ciencia se complementa. Recordemos que cuando estudiamos introducción al derecho, cuando estudiamos sociología, vimos que el mundo no funciona de manera aislada y que el desarrollo de la actividad humana tiene una estrecha relación, no solamente las diferentes especialidades de la ciencia del derecho, sino también se auxilian de otras ciencias que sirven de base
para poder desarrollar la ciencia en la cual nosotros nos estamos especializando. Es decir, se complementan, porque hay aspectos que no pueden ser sostenidos únicamente por una ciencia, sino que se necesita el auxilio de otras ciencias. Entonces, vamos a ver de manera general cuáles son las ciencias auxiliares del derecho internacional público. Primero lo dividimos en dos: las disciplinas jurídicas, es decir, disciplinas que forman parte del derecho, que auxilian al derecho internacional público, y luego las ciencias auxiliares del derecho internacional público. En primer lugar, mencionamos que, o está en la diapositiva, que una de las disciplinas que ayuda, que auxilia al derecho internacional público, es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es el que va a fijar las bases formales dentro de los cuales cada estado va a encuadrar las normas internacionales dentro de su normativa interna. Como lo mencionamos hace rato, que comentó un compañero, eso lo vamos a ver cómo armoniza el derecho interno con el derecho internacional. Pero siendo el derecho constitucional la base de toda la normativa ordinaria de la República de Guatemala, pues el derecho constitucional viene a ser una disciplina jurídica auxiliar del derecho internacional público. El derecho constitucional, memorícenlo. Otro de las disciplinas del derecho que viene a auxiliar al derecho internacional público es el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es el que define quiénes son los órganos competentes que deben tener relación, o por medio de los cuales se va a dar esa interacción entre los estados y los sujetos de derecho internacional que gocen de personalidad jurídica con carácter internacional. La tercera especialidad del derecho que tiene relación con el derecho internacional público es el derecho financiero. ¿Por qué? Porque recordemos que en un mundo globalizado como el que vivimos, pues es a través de esta especialidad la que nos va dando todas las disposiciones en el campo de la integración y cooperación internacional, y asimismo en temas de aranceles, siempre en esa relación que existe entre los estados. Otra ciencia auxiliar del derecho internacional público es el derecho mercantil. El derecho mercantil es el que nos guía cómo las sociedades multinacionales van a relacionarse tanto con otros estados como con empresas transnacionales, tanto en temas de comercio como en temas de cooperación. Otra rama del derecho que auxilia al derecho internacional público es el derecho penal, que, como lo indicaba el compañero anteriormente, el derecho internacional, él hacía relación al tema de extradiciones. ¿Por qué? Porque una persona que es pedida en extradición por el país solicitante tuvo que ver con que su conducta la encuadró dentro de una figura típica antijurídica, es decir, existe la posibilidad de que haya cometido un delito. Y en relación a lo que estamos viviendo en la actualidad, pues el derecho penal con el derecho internacional público en temas de cooperación entre estados sirve para poder combatir todo el crimen organizado transnacional en lo que se refiere a tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no hay, me atrevería a decir que no hay ámbito de la comisión delictiva en donde no se pueda dar esa relación
del crimen organizado transnacional. Recordemos que los grupos organizados ilegales van evolucionando al punto que incluso los delitos que en nuestro ordenamiento jurídico, Código Penal, regulan como delitos menos graves, tienen consecuencias jurídicas a nivel internacional. Y nos referimos específicamente al caso de las estafas, que no sé si ustedes han leído las estadísticas o las últimas noticias y las mismas campañas de prevención que han salido del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, en relación al tema de las estafas. Cuando el ente investigador con las autorizaciones judiciales empieza a hacer el rastreo del dinero, se da cuenta y establece que muchas de las estafas en las que caen lamentablemente nuestros hermanos guatemaltecos son realizadas desde el extranjero, y otras que son realizadas desde el territorio nacional, el dinero es trasladado a cuentas de otros países. Entonces, esa es la importancia de la especialidad del derecho penal con la relación que va a tener con el derecho internacional público. Y por último, menciona el derecho civil. Y el derecho civil, pues, es el derecho que regula las relaciones jurídicas e individuales enfocado al quehacer internacional. Entonces, lo dividimos en dos: ciencias auxiliares del derecho internacional público. Primero ponemos las disciplinas jurídicas, que para efecto de estudio nosotros resaltamos 6: el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho mercantil, el derecho penal y el derecho civil. Una pregunta de examen podría ser en una de las variables, por ejemplo, explica la relación entre el derecho financiero y de qué forma auxilia al derecho internacional público. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda en relación a las disciplinas jurídicas que son auxiliares del derecho internacional público, o está todo claro? Bueno. Todo claro, Lica. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Luego tenemos ya las disciplinas, es decir, otras ciencias que auxilian al derecho internacional público, es decir, aquellas ciencias que no son jurídicas, pero que son importantes para poder entender, desarrollar y poner en práctica el derecho internacional, porque no sabemos si alguno de ustedes en algún momento va a optar por especializarse en derecho internacional. Y la primera ciencia que es auxiliar del derecho internacional público es la historia, porque la historia nos va a demostrar o nos va a enseñar cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo las diferentes instituciones del derecho en cada uno de sus contextos, cómo va surgiendo cómo van surgiendo las primeras sociedades, los primeros grupos tribales, que eso también lo estudiamos en sociología, hasta que finalmente se forman los estados antiguos y posteriormente ya se forman los estados modernos, que son los que vemos en la actualidad. De esa cuenta es la importancia de la historia con el derecho internacional público. Otra ciencia que es auxiliar del derecho internacional público y que es de relevancia es la geopolítica. La geopolítica, recordemos que estudia todos los aspectos políticos que se dan a nivel mundial. Por ejemplo, cómo situaciones que parecieran tan lejanas de nuestro país afectan a nuestro país. Un ejemplo fue la crisis sanitaria del COVID que vivimos, la cual inicia en Asia, en una provincia de Wuhan, en China. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando surgen las primeras noticias y los primeros casos que en China se estaba dando algún tipo de virus que causaba problemas respiratorios, pues nosotros lo mirábamos como algo lejano que no nos iba a afectar. Sin embargo, cuando la pandemia se extiende a todo el mundo, vimos de qué manera afectó en temas sociales,
en temas de economía. Vimos cómo se fueron dando diferentes situaciones en las cuales el mundo pues tuvo un alto en el desarrollo en todas las ciencias por las restricciones que fueron impuestas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay guerras en el Medio Oriente. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Guatemala? Tiene mucho que ver con Guatemala, porque recordemos que cuando se genera guerra en los países productores de petróleo, eso incide en la subida del precio de los combustibles aquí en Guatemala, porque Guatemala no produce sus propios combustibles, sino que lo importamos. De esa cuenta tiene relación la geopolítica con el derecho internacional público, porque los acontecimientos de otro país o de otro continente, en una o en otra forma, van a afectar a uno o varios países. El último ejemplo, ¿qué sucede con la guerra entre Rusia y Ucrania? Ese es un conflicto bélico que se da entre estas dos naciones, pero ¿alguien de ustedes me puede decir quiénes han sido los más afectados con este conflicto y por qué? A ver, Cindy Valesca, en el conflicto Rusia-Ucrania, ¿quiénes han sido los más afectados en este conflicto? Buenas noches, licenciado. Hola Cindy, mucho gusto. Si puede encender su cámara, también se lo voy a agradecer. Y licenciado, fíjese que voy manejando, entonces por eso no puedo encender la cámara, pero en mi percepción, pues serían más que todos los civiles, ¿verdad? Los más afectados, porque pues la guerra está entre los países, pero los civiles son desplazados, la mayoría de personas que salen pues heridas son los que no están en combate, y definitivamente pues esto afecta a todos los demás países que dependen de una u otra manera de los recursos que puedan tener de estos países, ¿verdad? Muy bien, gracias Cindy. Efectivamente, Cindy nos dio la respuesta correcta. Los primeros afectados pues son los habitantes del país en donde se está desarrollando el conflicto, pero fuera de ellos hay estados externos que no tienen una relación directa en el conflicto que han salido afectados. Y en este caso, si ustedes han visto noticias internacionales, los países de Europa fueron los principales afectados porque Rusia era el principal proveedor de gas natural para los países de Europa, en donde es utilizado como medio para generar la calefacción, porque allá los inviernos son muy fríos. De esa cuenta, gas natural, el precio se disparó porque Rusia, por las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y la Unión Europea, detuvo el flujo de gas hacia los países de Europa. ¿Cómo repercutió eso? En que hubo escasez de gas. Eso provocó que subiera de una manera bastante considerable el gas natural y vino en detrimento del bienestar de los habitantes de diversos países de Europa. Y el otro punto que es importante también al que hacía mención y relación Cindy es el tema de migración, porque muchas de las personas que están dentro de Ucrania, el país en conflicto, pues han iniciado la migración hacia otros países en donde puedan resguardar su vida o puedan desarrollar su vida en un ambiente no hostil como es el que se vive en el lugar del conflicto. Esa es la importancia de la geopolítica dentro del derecho internacional público. Otra de las ciencias es la ciencia política, que es la que nos muestra cuál debe ser el actuar de los estados en el contexto de las comunidades internacionales y cómo se van transformando los diferentes actores sujetos del derecho internacional público. Otra
de las ciencias auxiliares de derecho internacional público, aparte de la ciencia política, es la sociología. Esa no creo que se me olvidó ponerla acá, pero la sociología pues también es la que nos da el fundamento de cómo ha sido el actuar de los sujetos que son destinatarios de las normas de derecho internacional a lo largo de la historia, entiéndase individuos y entiéndase sociedades. Y por último, otra de las ciencias es la economía, porque la economía es la que nos va dando los fundamentos de cómo los países económicamente poderosos influyen sobre los criterios de los países en vías de desarrollo y menos desarrollados en temas económicos. Entonces, aquí mencionamos 5 ciencias. Acá solo hay 4, pero ustedes agreguen la sociología. Ciencias auxiliares del derecho internacional público, la historia, la geopolítica, la ciencia política, la sociología y la economía. ¿Por qué son importantes? Porque las relaciones entre los seres humanos no pueden verse de forma aislada, sino que funcionan de manera coordinada. Vamos a ver ahora en relación a cómo fue evolucionando el derecho internacional. ¿Para qué nos ayuda? Aquí ya estamos viendo un poco de temas de historia. Y pues la evolución histórica nos ayuda a entender el porqué o la razón de ser de esta rama del derecho. Y en relación a la evolución histórica del derecho internacional público, podemos explicarla a través de 2 escuelas o 2 tendencias que se dieron. Ambas escuelas cuentan con aceptación de los estudiosos del derecho internacional, pero también ambas escuelas pues tienen sus propias falencias o sus propias críticas que son expuestas y que son estudiadas a fondo por los expertos del derecho. La primera escuela, así la vamos a llamar, porque así la llama la literatura. La primera escuela enfoca el origen del derecho internacional, haciéndolo coincidir con el nacimiento de los estados más antiguos. Estos estados más antiguos nos referimos específicamente al surgimiento de Egipto, Esparta, Fenicia, Atenas, Babilonia, India y China. Asimismo, con otros estados más recientes, como son España, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y Alemania. Entonces, ¿cuál es básicamente el enfoque de la primera escuela en relación al origen del derecho internacional público? Aquí estamos viendo ya la evolución histórica del derecho internacional público. La primera escuela, recuerden que el enfoque va a ser que hace coincidir el derecho internacional público con el surgimiento de los estados más antiguos. Y ahí quedan enlistados cuáles son los estados más antiguos y otros más recientes que también se consideran antiguos. Luego tenemos la segunda escuela. La segunda escuela, esta enfoca su origen o el origen del derecho internacional público con el surgimiento o la formación de los estados modernos. Cuando nos referimos a los estados modernos, hablamos de todos los estados europeos a partir del siglo XV. Ahí podemos hablar de las monarquías instituidas en países como Francia, España e Inglaterra, entre otros. Y asimismo, la segunda escuela enfoca el surgimiento del derecho internacional público en relación a cuando el poder de los monarcas tratan de imponer, un poder absoluto mediante fundamentos legales,
pero haciendo creer a la gente que ellos ejercen un poder divino o que han sido designados por un poder divino para ejercer ese poder aquí en la tierra. Y de esa cuenta, si nosotros leemos la historia, recordemos que las monarquías pues eran formas de gobierno en donde no había respeto, porque ¿quién era el que decidía cualquier cuestión? Pues era el rey. No había un proceso establecido, sino que todo dependía de la decisión que tomara el monarca. Entonces, en relación a la evolución histórica, para que nos quede claro, cuando hablamos de evolución histórica, hablamos de dos escuelas. La primera escuela que relaciona el surgimiento del derecho internacional público con el aparecimiento de los estados más antiguos. Y la segunda escuela, el enfoque va con la formación de los estados modernos que inician en el siglo XV y se consolidan en el siglo XVI a través de las monarquías de países como Europa, en donde los monarcas ejercen un poder absoluto, trasladando el mensaje a la población que ellos son designados por la divinidad para gobernarlos de acuerdo a como ellos lo consideren. Ambas escuelas, como les decía, tienen argumentos a favor y argumentos en contra. A favor de la primera escuela, pues se da que sería erróneo pensar o ignorar la existencia de los antiguos estados, pero también sería erróneo juzgar las relaciones internacionales y sus instituciones con criterios del siglo XX. Quiere decir que uno de los argumentos a favor de la primera escuela sería ignorar el surgimiento de estos primeros estados antiguos y correlacionarlos con las relaciones internacionales y las instituciones ya del siglo XX, porque son dos contextos sociales, económicos, culturales totalmente diferentes. Y los argumentos en favor de la segunda escuela son que al hablar de derecho internacional público se refiere al derecho internacional público contemporáneo, que ya está codificado y fundamentado sobre los conceptos de igualdad y sobre los conceptos de soberanía. Ustedes pueden ver los argumentos a favor de cada una de las escuelas y pues de acuerdo al análisis que ustedes hagan, establecer cuál consideran ustedes que es la escuela que se acerca más a la realidad del surgimiento o evolución histórica del derecho internacional público. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. ¿Estamos claros con todo? Recuerden que si tienen dudas, pregunten, porque los temas que vayamos viendo los vamos a ir dando por concluidos. Y estos son los temas que ya les vienen para su primer examen parcial. Entonces, recomendaciones: estudien sus apuntes, lean el preámbulo de la Constitución, los primeros 2 artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala y por lo menos el preámbulo y los principios de la Carta de Naciones Unidas, que vamos a comentarla la siguiente semana, ya en la clase presencial que nos toca. Así que me dio nuevamente mucho gusto compartir con ustedes. Los veo primero Dios el día lunes a las 7 de la noche. Vamos a iniciar de manera puntual la clase presencial de 7 a 8. Así que les rogaría que en la medida de lo posible pues tratemos de estar puntuales para que aprovechemos el tiempo y recuerden que el examen va a ser realizado de acuerdo a lo que vayamos explicando en cada clase. Por eso es que les pregunto si existen dudas para que a la hora del examen
no vayamos a darnos con sorpresas, que alguno diga no entendí o no vimos el tema. Por eso es que también les pedí que descarguen su pensum de estudios para que ustedes vayan viendo que cada uno de los temas que están dentro del pensum han sido desarrollados. Entonces, en ese orden de ideas, en esta semana ya desarrollamos las generalidades del derecho internacional público en lo que se refiere a los conceptos y definiciones, cuáles son las ciencias auxiliares y, por último, cuál fue de manera muy breve la evolución histórica de dicha ciencia. Así que les deseo a todos muy buenas noches, buen provecho, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes por la noche, primero Dios. Saludos para todos. Gracias.